Dos diarios están sobre el frío metal de la mesa frente a mí. En el mío, soy la víctima, destrozada por 3 años de tortura en una jaula de piedra y agua. En el suyo, soy el diablo que, con una sonrisa diabólica, fue volviendo lentamente loco al viejo. El detective me observa y no hace preguntas. Solo espera ver cuál de mis personalidades confesará primero. El problema es que ni yo mismo sé ya cuál de ellas es la real. La sala de interrogatorios número 3 apestaba a desinfectante y a miedo ajeno. Los tubos fluorescentes zumbaban sobre su cabeza con un run-run monótono e interminable, inundando el espacio con una luz blanca cadavérica. Aquí no había sombras, no había refugio. Mateo Durán estaba sentado frente a una mesa metálica, con las palmas ocultas bajo su fría superficie, dedos entrelazados, húmedos. No podía hacer que permanecieran quietos, así que los escondió de miradas ajenas. Su cabello castaño claro, sin lavar desde hacía 2 días, se le pegaba a la frente. Bajo sus ojos grises claros había círculos oscuros, huellas de noche sin dormir en el faro, y aquí, en la celda de detención preventiva. El jersey de lana azul, que había sido su uniforme en el aislamiento, le colgaba holgado sobre su cuerpo demacrado. La puerta se abrió. Entró el detective Salazar, hombre corpulento y cansado, de rostro cuadrado y ojos castaños oscuros, desprovistos de brillo. No pronunció palabra de saludo. Avanzó hacia la mesa con paso pesado y pausado, como alguien que había recorrido ese camino 1000 veces. En sus manos llevaba 2 libros encuadernados en cuero. El detective los dejó caer sobre la mesa. Un golpe sordo, contundente. El sonido resonó como el martillazo de un juez. Definitivo, irrefutable. Mateo miraba los diarios, uno suyo, el otro de Esteban Cruz, y el aire en la sala se espesó, se volvió denso y pesado como la niebla marina que envolvía el faro en las noches más sombrías. Salazar se dejó caer en la silla del otro lado. El metal gimió lastimero bajo su peso. Se recostó hacia atrás, entrelazó los dedos sobre el estómago y estudió a Mateo en silencio con una mirada larga e impenetrable. Esa mirada era peor que cualquier acusación. No contenía preguntas, solo evaluación. Mateo se obligó a respirar con calma. Finalmente, Salazar empujó uno de los diarios a través de la mesa con 2 dedos. La encuadernación de cuero se deslizó sobre el metal con un susurro. «Este es tuyo, Mateo», dijo el detective con voz uniforme. «Aquí eres víctima de las circunstancias, un intelectual torturado, llevado al extremo». Pausa. Salazar golpeó con un dedo corto y grueso el diario de Esteban. «Y aquí eres un manipulador de sangre fría que encontró el punto débil del viejo y presionó hasta quebrarlo». Otra pausa, más larga, más pesada. «Ahora dime, ¿cuál de estas historias suena más creíble para gente que no ha pasado 3 meses aislada?» Mateo separó los dedos. Despacio, con cuidado. Colocó las palmas sobre la mesa, extendiéndolas para mostrar apertura. Sin secretos, nada oculto. Tenía la garganta seca y la primera palabra salió ronca. «Mi diario no es una historia». Tragó saliva, reuniendo fuerzas. «Es un registro de supervivencia». Esteban estaba enfermo. Su mente se apagaba. La paranoia lo devoraba por dentro como el óxido al metal. Veía enemigos en las sombras. Oía amenazas en el ruido del viento. Me acusaba de cosas que no hacía. Su voz se fortalecía con cada palabra, se llenaba de convicción. No lo volví loco, solo documentaba cómo él enloquecía, intentando preservar mi propia cordura. Era la única realidad a la que podía aferrarme. Salazar resopló. Un sonido breve y sin alegría, más parecido a una tos. «Realidad», repitió, como si probara la palabra. «Concepto interesante». Sacó del bolsillo de su chaqueta unas gafas de lectura baratas y se las puso. Ese simple gesto lo transformó de policía en investigador imparcial. Mateo sintió una punzada de miedo. Un detective guiado por emociones puede equivocarse. Uno guiado por hechos, no. Salazar abrió el diario de Esteban. Las páginas crujieron bajo sus pulgares gruesos. Encontró lo que buscaba. «Veamos esto desde su perspectiva», dijo Salazar con tono monótono y comenzó a leer. 14 de junio. Lo hizo de nuevo. Se quedó horas frente al ojo de buey mirando el mar, sin moverse. Cuando le pregunté qué veía ahí,
Se dio la vuelta y sonrió, pero sus ojos estaban vacíos, como los de un tiburón. Está tramando algo. El detective levantó la vista. ¿Estabas tramando algo, Mateo? Las palabras atravesaron a Mateo, provocando un destello vívido de memoria. Estaba allí de nuevo, en el estrecho cuarto de estar del faro. Olor a sal y humedad. Ruido de olas estrellándose contra las rocas abajo. Está de pie frente al ojo de buey circular cubierto de salitre, mirando el agua gris infinita. Intenta calmar su ansiedad con el ritmo constante de las mareas. Y siente en la nuca una mirada pesada, penetrante. Se da la vuelta. Esteban está sentado a la mesa, sosteniendo una pipa apagada. Sus ojos azules acuosos están clavados en Mateo. No hay curiosidad en ellos. No hay cordialidad. Hay terror primitivo, animal. Mateo intenta aliviar la tensión. Sonríe. Ofrece té. Esteban no responde. Lo mira como si no estuviera viendo a un asistente, sino algo peligroso, depredador, fingiendo ser humano. Intentaba ser amable, dijo Mateo en voz baja, hablándose más a sí mismo que al detective. Él lo veía como una amenaza. Salazar se quitó las gafas. Se frotó el puente de la nariz con pulgar e índice, mostrando un cansancio universal. Amabilidad. Amenaza. Son solo palabras, Mateo. Sentimientos. No dejan moretones. Dejó las gafas sobre la mesa. Pasemos a lo que sí deja. El detective hojeó con decisión varias decenas de páginas del diario de Esteban. Su pulgar producía un susurro parecido al de una tormenta acercándose. Se detuvo. Su mirada se fijó en una entrada. Salazar se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Aquí. Hablemos de hechos, de cómo tus manos tocaron su cuerpo. Mateo se quedó inmóvil. Salazar volvió a ponerse las gafas. Su voz se volvió más grave, más contundente. Cada palabra caía en el silencio de la sala como una piedra en un pozo profundo. 2 de agosto. Me empujó en la escalera de caracol. Casi me caigo. Fingió que fue un accidente. Murmuró disculpas, pero vi sus ojos. No había arrepentimiento en ellos, solo cálculo. Está comprobando qué tan débil estoy. Está esperando su momento. Salazar cayó. Miraba a Mateo por encima del armazón. Esperaba reacción. Esa mentira provocó un ataque de náusea en Mateo. Su memoria estalló con otro recuerdo, verdadero. Sube por una escalera de hierro fundido, oscura y estrecha. Los peldaños fríos y húmedos. En las manos lleva herramientas para reparar el mecanismo del faro. Una caja pesada. Levanta la vista. Desde arriba desciende Esteban. El viejo ocupa todo el espacio angosto de la escalera en espiral. Hombros anchos. Paso pesado. Se detiene 2 escalones por encima de Mateo, bloqueando el camino, y le agarra el antebrazo. El apretón es inesperadamente fuerte. Los dedos del viejo se clavan en su brazo como tenazas de acero. Mateo huele el tabaco rancio y el cuerpo sin lavar. Ve la locura en los ojos acuosos, dilatados hasta dimensiones antinaturales. Esteban le sisea en la cara, escupiendo saliva. No me des la espalda en mi casa. Nunca. Voz baja, llena de veneno. Mateo regresa al presente. Su corazón martillea. Se estremece involuntariamente y se frota inconscientemente el antebrazo, donde le parece que aún quedan las marcas fantasma de los dedos de Esteban. Un movimiento fugaz, sincero. Salazar lo ve. El detective no cambia de expresión, pero por un instante brilla un destello depredador en sus ojos oscuros. Hace una anotación breve, casi imperceptible, en su libreta gastada. Mateo lo ve, comprende. Su reacción honesta al trauma acaba de quedar registrada como prueba de culpabilidad. El pánico comienza a inundarlo, frío y pegajoso, como el agua de mar en marea alta. Siente cómo el suelo desaparece bajo sus pies. Desesperado, comete el error fatal. Apuesta todo. Mateo señala con dedo tembloroso su propio diario. Todo lo que está escrito ahí es verdad absoluta, literal. La voz se le quiebra en un grito. Cada suceso, cada fecha, cada amenaza de Esteban. Pueden verificarlo con cualquier documento, con el libro de bitácora del faro, con los registros del barco de suministros. No son solo mis recuerdos, es una crónica. Es mi única defensa. Respira con dificultad. Y es impecable. Salazar asiente lentamente. Su rostro no expresa nada más que leve aburrimiento. Ha visto a cientos de sospechosos jurando su inocencia.
Los ha visto quebrarse, ha visto cómo la verdad se filtra por las grietas de sus historias. Impecable, repitió el detective pensativo. Buena palabra. Tomó con pereza el diario de Mateo y lo hojeó con desdén. Las páginas susurraban. Mateo veía su letra pulcra, caligráfica, pequeña, perfectamente uniforme, con espaciado perfecto entre letras. Era su orgullo, su prueba de orden en el caos. Salazar se detuvo en una entrada. Aquí, por ejemplo, 23 de julio, entrada interesante. Leyó con tono monótono, como recitando una lista de compras. 23 de julio. Esta mañana Esteban descubrió que alguien había movido las latas de conserva en la despensa. Montó en cólera. Corrió por la cocina amenazándome con un cuchillo de cocina nuevo con mango de plástico negro. Gritaba que yo alteraba su orden a propósito, que intentaba volverlo loco. Me encerré en mi cuarto hasta el anochecer. Salazar levantó los ojos. Detalle muy vívido. Mango de plástico negro. Hizo una pausa. Mateo esperaba, tenso como una cuerda estirada. El problema es, Mateo, continuó el detective con naturalidad, que según el libro de bitácora del barco de suministros La Gaviota, el lote de utensilios nuevos de cocina, incluido ese juego de cuchillos, fue entregado al Faro solo en la mañana del 24 de julio. Salazar cerró el diario. Un detalle, claro. La última frase sonó casual. Para Mateo fue una explosión. Se quedó petrificado. En su cabeza, ruido blanco ensordecedor. El zumbido de los tubos fluorescentes se convirtió en rugido de oleaje. Las paredes de la sala comenzaron a cerrarse. Recordaba vívidamente ese cuchillo, la hoja fría reluciendo a la luz del quinqué, el mango de plástico negro, nuevo, sin rayones. Esteban lo blandía, su rostro deformado por la furia. Mateo recordaba el miedo pegajoso cuando retrocedía hacia la puerta. Recordaba su espalda chocando contra la madera. Recordaba sus manos temblando al girar la llave en la cerradura. Ese recuerdo era tan real como la mesa donde estaba sentado. Pero el hecho irrefutable que Salazar acababa de arrojar convertía su memoria más vívida en mentira. Mateo abrió la boca. La cerró. La garganta se le contrajo. Salazar observaba en silencio cómo la certeza se escurría del rostro de Mateo, dejando solo una máscara de horror puro. El detective no sentía satisfacción, no sentía nada. Era trabajo, solo otra grieta en otra historia más. Mateo cerró los puños bajo la mesa. Las uñas se le clavaron en las palmas. Si su mente le mentía en los detalles, tal vez le mentía en todo lo demás. El pensamiento era insoportable. Yo... comenzó con voz ronca. Recuerdo el cuchillo, lo recuerdo claramente. No lo dudo, respondió Salazar con calma. La memoria humana es asombrosa. Puede crear imágenes vívidas y convincentes de eventos que nunca ocurrieron, especialmente bajo presión de estrés y aislamiento. Se recostó en la silla, entrelazó los dedos sobre el estómago. La cuestión no es si lo recuerdas. La cuestión es si ocurrió realmente. Mateo miraba su diario. Su crónica impecable, su única prueba de cordura. Un pequeño error, un detalle fuera de lugar, y toda la construcción comienza a derrumbarse. La sala se volvió más fría. El zumbido de las lámparas llenó el silencio. Salazar sacó un bolígrafo del bolsillo e hizo clic una vez. Clic. Sonido agudo, irritante. «Tengo tiempo, Mateo», dijo el detective con tono uniforme. «Todo el día. Toda la semana si hace falta. Revisaremos cada entrada de tu diario, cada fecha, cada detalle. Clic. Y veremos cuántos detalles más encontramos». Mateo cerró los ojos. Su respiración se descontroló. Se sentía como un hombre ahogándose, arrastrado lenta e inexorablemente bajo el agua. Había luchado toda su vida por el orden, la precisión, el control sobre el caos. Su intelecto era su única arma, su memoria, su único refugio. Ahora ambos lo traicionaban. Abrió los ojos y vio cómo Salazar lo observaba con la paciencia indiferente de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. 2 diarios yacían sobre la mesa entre ellos. 2 narrativas contradictorias. 2 reflejos especulares de la misma historia. Y Mateo Durán, acorralado en una sala blanca y desalmada, comprendió que el duelo apenas comenzaba. Silencio. Salazar no pronunció palabra alguna tras la revelación del cuchillo.
Se recostó en su silla, entrelazó los dedos sobre el estómago y miró a Mateo con la paciencia imperturbable de quien tiene todo el día, todo el mes, toda la vida. Mateo permanecía inmóvil, su mente un ruido blanco. Intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica al error en las fechas. Tal vez confundió los envíos. Tal vez el cuchillo era de un lote anterior y los detalles se mezclaron. Pero cuanto más buscaba explicaciones, más se hundía en contradicciones. La hoja fría, el mango de plástico negro, nuevo, sin un solo rasguño. El recuerdo era tan vívido, tan real. Salazar sacó un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta y abrió su libreta gastada. Comenzó a tomar notas, metódicamente, pausadamente. El sonido del bolígrafo sobre el papel resultaba ensordecedor en el silencio opresivo de la sala. El rasguido penetraba en los oídos de Mateo como papel de lija sobre un nervio expuesto. Clic. Salazar guardó el bolígrafo. Clic. Lo sacó de nuevo. Cada sonido era una pequeña tortura. Mateo entendía la táctica. El silencio era una herramienta más efectiva que cualquier pregunta. Salazar esperaba a que Mateo comenzara a destruir su propia defensa desde dentro, atormentado por la necesidad de llenar el vacío con palabras, explicaciones, justificaciones. Mateo apretó la mandíbula y guardó silencio. Pasó 1 minuto. 2. 5. El zumbido de los tubos fluorescentes se convirtió en un rugido dentro del cráneo. Finalmente Salazar levantó la vista. Su rostro no expresaba nada, salvo leve reflexión. La gente bajo estrés confunde fechas, Mateo, dijo con naturalidad. Es comprensible, pero rara vez inventan eventos completos. Abrió el diario de Esteban, pasó varias páginas. Hablemos de la harina. El dedo del detective encontró la entrada que buscaba. 12 de septiembre. Arruinó nuestro último saco de harina. La desparramó por el suelo mientras yo revisaba el generador. Dijo que fue un accidente. Sé que miente. Quiere que pasemos hambre, que me debilite para poder hacer lo que planea. Salazar levantó la vista, sus ojos oscuros inmóviles. ¿Derramaste la harina, Mateo? No. La palabra salió ronca porque tenía la garganta seca. No, repitió Mateo con más firmeza. Es absurdo. ¿Por qué destruiría nuestra comida? Yo pasaría hambre igual que él. Pregunta interesante, asintió Salazar sin cambiar de expresión. ¿Por qué? Mateo intentaba desesperadamente aferrarse al recuerdo de ese día. Se le escurría como humo entre los dedos. Recordaba la tormenta, una tormenta fuerte, furiosa, a mediados de septiembre. El viento aullaba como criatura viva intentando arrancar la torre del acantilado. El faro temblaba bajo sus embates. Recuerda bajar por la escalera de caracol, peldaños fríos bajo los pies. La luz del quinqué oscila en su mano, proyectando sombras demenciales sobre los muros de piedra. Entra en la cocina y ve a Esteban. El viejo está de pie en medio de la habitación, cubierto de pies a cabeza con harina blanca, parecido a un fantasma enloquecido. Harina en su cabello gris, en su bigote, en sus manos. El saco vacío tirado en el suelo. Harina por todas partes, sobre la mesa, las sillas, en capa gruesa sobre el piso de piedra. Esteban grita. Su voz se quiebra en chillido. ¡Veneno! ¡Veneno en el grano! ¡Nos envenenó! Pero más allá, el recuerdo se difumina. ¿Estaba Mateo en la habitación cuando cayó el saco? ¿O llegó después? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Los detalles borrosos, como escritos con tinta mojada bajo la lluvia. El estrés y la falta de sueño de los últimos meses habían convertido sus recuerdos en un caleidoscopio de imágenes dispersas que no formaban un cuadro completo. No parece seguro, Mateo, observó Salazar dejando a un lado el diario de Esteban. No era una pregunta, era constatación de un hecho. El detective se estiró, su columna crujió, hizo una mueca por el dolor crónico en la zona lumbar, luego se enderezó. Probemos algo que deberías recordar con claridad. Un evento que ambos describieron vívidamente. Pausa. El incidente con la lata de carne en conserva. Mateo se tensó. Cada músculo en su cuerpo demacrado se contrajo. Instintivamente se preparaba para un nuevo ataque contra su realidad, un nuevo golpe a la frágil construcción de su memoria. Salazar lo tenía prisa. Abrió metódicamente el diario de Esteban. Encontró la página indicada. Su dedo se deslizó hacia abajo por el texto,
como siguiendo una lista de compras. 1 de octubre. Se comió la última lata de carne en conserva. Cuando le pregunté, sonrió y dijo que se la comieron las ratas. Encontré la lata vacía bajo su litera. Fui a exigirle explicaciones. Agarró el bichero. Quería matarme. Apenas pude escapar. Cada palabra de Salazar sonaba como sentencia leída en una sala de tribunal. ¿Agarraste el bichero, Mateo? ¡No! La voz de Mateo se quebró en un grito. La versión de Esteban era tan monstruosamente falsa, tan perversa distorsión de la verdad, que atravesó la niebla en la memoria de Mateo. El recuerdo lo arrolló, el más brillante, el más nítido de todo el interrogatorio. La cocina circular del faro. Muros de piedra cubiertos de condensación. Estufa de hierro fundido en la esquina donde algo chisporrotea en una sartén. Cebolla frita, la última cebolla de sus escasas provisiones. Olor acre, dulzón, mezclado con olor a sal y queroseno. Esteban está junto a la mesa. En sus manos, una lata vacía de carne en conserva. Su rostro rojo de furia, las venas hinchadas en el cuello. ¡Te la comiste!, grita sacudiendo la lata. ¡Robaste la última lata! Mateo retrocede, manos levantadas en gesto conciliador. Esteban, no la tomé. La comimos juntos anteayer, ¿recuerda? Usted mismo la abrió. Pero Esteban no escucha, no puede escuchar. Su mente devora la locura. El viejo arroja la lata. Cae al suelo con golpe sordo. Su mano se extiende hacia la esquina donde está el bichero de pesca, herramienta pesada con largo mango de madera y gancho de acero en la punta, afilado como navaja. Esteban lo levanta. Mateo retrocede. Su espalda choca contra el muro de piedra frío entre la mesa y el umbral. No hay dónde huir. No hay dónde esconderse. Esteban avanza hacia él. Lentamente, inexorablemente. El bichero levantado. La luz del quinqué se desliza sobre el gancho de acero mortal. «Quieres matarme», sisea el viejo. «Matarme de hambre. Pero no te lo permitiré. Defenderé mi faro». El gancho desciende. Mateo se agacha. El metal frío pasa rozando su cara, tan cerca que siente el movimiento del aire. La punta raspa el muro de piedra detrás de él, arrancando una chispa. El recuerdo era tan real, tan vívido, que Mateo se ahogó en la sala de interrogatorios estéril. Sus pulmones se contrajeron. No podía inhalar. El aire se había convertido en masa sólida que no pasaba por la garganta. Mateo se aferraba al borde de la mesa metálica. Sus nudillos se emblanquecieron. Las uñas mordidas hasta la carne se clavaron en el metal frío. No veía frente a él a Salazar sentado con su chaqueta arrugada. Veía los ojos dementes y acuosos de Esteban. Veía el gancho alzado sobre su cabeza. El pecho ardía, el corazón martillaba, intentando escapar de las costillas. «Respira, Mateo», dijo Salazar con tono uniforme. La voz del detective era lejana, como llegando a través de una masa de agua. «Despacio. Inhala. Exhala». Mateo se obligó a inhalar. El aire entró entrecortado, doloroso. Parpadeó. La cocina del faro desapareció. Estaba de nuevo en la sala blanca, de nuevo bajo la luz despiadada de las lámparas. Salazar lo observaba con rostro inmóvil. Había visto la reacción de Mateo, visto el terror puro, sin nubes, y comprendía que para Mateo ese recuerdo era absolutamente real. El detective se recostó en su silla, cerró el diario de Esteban y lo dejó a un lado. Tomó el diario de Mateo. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, pero no por eso menos peligrosa. «Creo que estabas asustado, Mateo. Pero tu diario no lo muestra». Salazar abrió el libro en la página indicada. Su dedo encontró la entrada del 1 de octubre. «Escribes. Esteban volvió a estallar en furia. Me amenazó con el bichero. Y nada más». El detective levantó la vista. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde el horror? ¿Dónde la desesperación? ¿Dónde siquiera una emoción? Golpeó con el dedo las líneas pulcras, caligráficas. Esto no es la entrada de una víctima luchando por sobrevivir. Es el informe de un forense documentando un cadáver. Las palabras golpearon a Mateo con más fuerza que cualquier acusación de mentira. Miraba su diario. La letra perfectamente uniforme, las líneas impecables, el lenguaje distante, clínico. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para el análisis racional, la observación objetiva.
Pensó que eso, precisamente, había salvado su cordura en el faro, que llevar el diario era forma de mantener distancia entre él y la locura que lo rodeaba. Pero ahora, Salazar lo invertía todo. ¿Y si ese distanciamiento no era mecanismo de defensa, sino su verdadera naturaleza? ¿Y si registraba eventos con fría curiosidad, no porque luchaba contra el miedo, sino porque no lo sentía en absoluto? Mateo por primera vez en su vida se miraba desde fuera, y no reconocía al hombre que veía. ¿Por qué no hay miedo aquí?, preguntó Salazar en voz baja. La puerta a tus emociones está cerrada a cal y canto. ¿Por qué, Mateo? La voz de Mateo temblaba. Debía mantener claridad mental. Si me hubiera permitido entrar en pánico. Lo interrumpió Salazar, registrabas los eventos tal como los veías, fríamente, sin pasión, porque así eres exactamente. El detective cerró el diario. ¿Víctima o psicópata de sangre fría? La pregunta sigue abierta. El silencio cayó entre ellos, pesado como lápida. Mateo no podía responder. Su propia naturaleza se había vuelto enigma para él. No solo perdía la memoria de los eventos en el faro, perdía la comprensión de sí mismo. Salazar sacó del bolsillo un paquete de chicle, desenvolvió una lámina y la puso en su boca. Masticaba lento, pausado, mirando hacia algún punto, como si Mateo hubiera dejado de ser interesante. Finalmente, el detective suspiró, profundo, cansado. Está bien, Mateo. Tal vez tengas razón. Tal vez el viejo simplemente perdió la cabeza. Por un instante, una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Mateo. Débil, vacilante, pero esperanza al fin. Salazar continuó sin mirarlo. Hablé con su hija, Alicia Cruz. Vive en la ciudad. No veía a su padre desde hace más de 5 años. Mencionó que en su familia, por línea masculina, había predisposición a demencia temprana. Su abuelo empezó a perder la razón a los 60. Mateo se aferró a esa información como un náufrago a un salvavidas. Era una explicación, simple, lógica, médica, que le quitaba el peso de la culpa y volvía creíble su historia. Esteban estaba enfermo. Su cerebro se destruía no por influencia externa, sino por predisposición genética. Mateo era testigo de una tragedia, no su causa. ¿Ve? Las palabras escaparon de él con alivio. Se lo dije. Estaba enfermo. Su mente... Espera, lo cortó Salazar levantando la mano. El detective hojeaba perezosamente su libreta. Su rostro no expresaba nada. Como si buscara un número de teléfono o dirección, no sostuviera en sus manos el destino de un hombre. Llamé al médico de familia de Esteban, doctor Villalobos. Ejerce en el pueblo costero desde hace 30 años. Confirmó el historial hereditario. Mateo esperaba conteniendo el aliento, solo que dijo que ese tipo de demencia en su familia suele manifestarse después de los 75, a veces a los 72. Salazar levantó la vista. Esteban tenía 68. El doctor Villalobos lo examinó hace 6 meses, antes del inicio de temporada. Dijo que el viejo estaba sano como un toro para su edad, mente aguda, memoria firme, ningún signo de deterioro cognitivo. La esperanza de Mateo se apagó tan súbitamente como había brotado. Estaba de nuevo en un callejón sin salida, de nuevo sin explicaciones, de nuevo ahogándose en contradicciones que no podía desenredar. Salazar cerró la libreta, la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Se puso de pie, se estiró, aflojando músculos entumecidos. «Necesito café», dijo cansado. «¿Quieres agua?» Mateo asintió, incapaz de hablar. El detective se dirigió a la puerta, pero a medio camino se detuvo. Su mano se posó sobre el pomo. Permanecía de espaldas a Mateo, como hablando al vacío. Curioso, ¿verdad? La voz era reflexiva, distraída. El doctor Villalobos mencionó que Esteban sufría de alergia severa, casi asmática, a ciertos tipos de moho, esporas de hongos. Dijo que necesitaba clima seco, pero en el faro la humedad es alta todo el año. El viejo llevaba un inhalador por si acaso tenía ataques. Salazar se encogió de hombros. Aparentemente se las arreglaba. Abrió la puerta y salió, dejando a Mateo solo en la sala blanca y zumbante. Mateo permanecía inmóvil. Alergia al moho. La información parecía completamente irrelevante. Detalle médico sin relación alguna con los eventos en el faro. Salazar la había mencionado de paso, como llenando una pausa con observación casual. Pero algo en esas palabras enganchó a Mateo.
algo inasible que relampagueó en la periferia de su conciencia y desapareció antes de que pudiera atraparlo. Alergia al moho, humedad en el faro, inhalador. Los fragmentos de información flotaban en su mente cansada sin conectarse en un cuadro completo. La puerta a espaldas de Salazar se cerró con clic sordo del cerrojo electrónico. Mateo quedó solo con los 2 diarios sobre la mesa, con ruido blanco en la cabeza y una nueva inquietud inexplicable que rascaba en algún lugar profundo de su conciencia, como rata tras el muro. Miraba sus manos, las uñas mordidas, la cicatriz blanca delgada en la base del pulgar izquierdo. Recordatorio de infancia, de mecanismo de reloj roto, del dolor que trae el anhelo de comprender cómo funciona el mundo. Su mente era ese mecanismo roto, y Mateo ya no comprendía cómo funcionaba. Salazar se puso de pie, no pronunció palabra, no lanzó última mirada. Simplemente se levantó, pesadamente, como bajo el peso de años vividos y crímenes presenciados, y se dirigió a la puerta. Mateo lo miraba paralizado. La puerta se abrió, se cerró. Clic del cerrojo. El sonido era pesado, definitivo. No solo puerta cerrada, trampa sellada. Salazar lo había dejado aquí no para descansar, no para un respiro. Lo había dejado cocerse en su propia salsa, para que las dudas lo corroyeran desde dentro como ácido. Mateo permanecía inmóvil en la sala blanca y zumbante. Estaba solo, encerrado. Su realidad destruida, y el enemigo, un detective que parecía comprender su mente mejor que él mismo, había desaparecido, dejando solo preguntas sin respuestas. La sala se encogió. Los muros se acercaron. El silencio se volvió físico, presionando los tímpanos hasta el dolor. Mateo bajó la vista a sus manos. Temblaban. Entrelazó los dedos, los apretó intentando detener el temblor. No sirvió. La desesperación total lo cubrió, fría y pegajosa. Había perdido. Pero en medio de esa desesperación, en lo profundo de la conciencia, allí donde vivía el investigador, el archivista, el hombre entrenado para analizar y sistematizar, brotó una chispa. Mateo levantó la vista a la mesa. 2 diarios yacían frente a él, abiertos, como una invitación. Eran la causa de su sufrimiento, pero también eran lo único que le quedaba, la única herramienta que comprendía. Salazar lo había atrapado en un error, en una pequeña inconsistencia de fechas que destruyó su certeza. Pero, ¿y si en el diario de Esteban también había errores? ¿Y si había más errores? Esteban estaba loco. Su mente se destruía. Sus registros debían estar llenos de contradicciones, inconsistencias, agujeros en la lógica. Mateo los encontraría. Sabía hacerlo. Esa era su fuerza. Atención al detalle, capacidad de ver patrones donde otros veían caos. El plan se formó en su cabeza, claro y nítido. Mateo sintió una descarga de adrenalina, débil pero real. No podía vencer a Salazar en duelo psicológico. El detective era demasiado experimentado, demasiado despiadado. Pero podía vencerlo como investigador. Podía encontrar la prueba, el hecho. La evidencia irrefutable que haría colapsar la acusación. Mateo acercó ambos diarios hacia sí, los colocó lado a lado sobre la superficie metálica de la mesa. Los abrió en las mismas fechas, principios de junio, las primeras entradas tras su llegada al faro. Por un instante volvió a sentirse él mismo, no un sospechoso sentado bajo las lámparas de una sala de interrogatorios, no una víctima o un psicópata, un archivista, un investigador, un hombre que trabaja con documentos, con hechos, con realidad fría y tangible. Su respiración se niveló, los hombros se enderezaron. Mateo comenzó a trabajar metódicamente, escrupulosamente. Cotejaba registros sobre el clima. Esteban era marinero experimentado, registraba dirección del viento, estado del mar, aproximación de tormentas. Mateo comparaba esos datos con sus propias observaciones. Coincidían. Pasó a los horarios de comida. Esteban mencionaba desayunos, almuerzos. Mateo verificaba fechas, menús, detalles. Coincidían. Trabajos realizados en el faro, limpieza de la lente de la sala de la linterna, lubricación del mecanismo giratorio, revisión del generador. Coincidían. 1 hora pasó sin darse cuenta. Mateo hojeó decenas de páginas y su creciente confianza comenzó a agrietarse. No había errores. Es más, cuanto más leía, más lo invadía un miedo frío y pegajoso. Los registros eran aterradoramente simétricos.
Si Mateo escribía, «Hoy reparé el mecanismo giratorio de la lámpara», Esteban me observó todo el día con desconfianza. Entonces Esteban ese mismo día escribía, «Estuvo todo el día manoseando el mecanismo. Vi cómo desmontaba piezas, las estudiaba. Temo que quiera romperlo para dejarnos en la oscuridad». Si Mateo registraba, ofrecía ayuda a Esteban para cargar leña, rechazó bruscamente. Entonces Esteban anotaba, «Intentó tomar mi hacha, dijo que quería ayudar. No se la di, es una trampa». Cada acción descrita por Mateo como rutina normal, ayuda o intento de establecer contacto, en el diario de Esteban se convertía en parte de un plan siniestro, bien calculado. Mateo aceleró el ritmo, sus movimientos se volvieron febriles. Las páginas susurraban bajo sus dedos. Saltaba de fecha en fecha, de semana en semana, buscando desesperadamente una sola grieta, una sola inconsistencia. Julio, agosto, septiembre. Nada, ni un solo día omitido, ni un error factual, ni una discordancia en los eventos. Las historias eran perfectos espejos, cada una versión distorsionada, pervertida de la otra. La misma realidad narrada por dos voces diametralmente opuestas. La esperanza se transformó en pánico. Esto estaba mal, completamente mal. Los registros de dos personas diferentes, una de ellas demente, no podían ser tan coherentes. Un loco no puede llevar diario con tal precisión. Olvida fechas, confunde eventos, se contradice. Pero esto no estaba. Ante Mateo yacía una construcción cuidadosamente elaborada, diabólicamente lógica, donde cada detalle encajaba con otro como piezas de mecanismo de reloj. Mateo sintió cómo su cordura comenzaba a agrietarse por las costuras. Sus manos temblaban tan fuerte que apenas podía sostener las páginas. Llegó a octubre. Las entradas se volvían más cortas, más fragmentadas. Esteban escribía sobre amenaza creciente, sobre cómo Mateo se acercaba cada vez más. Mateo escribía sobre la paranoia creciente del viejo, sobre estallidos de agresión, sobre miedo por su vida. Y entonces, la gran tormenta. Finales de octubre, Mateo recordaba esa noche. La recordaba más claramente que cualquier otro evento en el faro. Encontró su entrada, la letra más irregular que de costumbre, como si su mano temblara mientras escribía. Tormenta de fuerza descomunal. Las olas alcanzan la cima del acantilado. El viento amenaza con arrancar la torre de sus cimientos. Esteban perdió completamente la razón. Me acusó de traer la tormenta, de invocar fuerzas oscuras. Me encerró afuera, en la plataforma. Golpeé la puerta hasta que mis manos sangraron. Pensé que moriría. Con manos temblorosas, Mateo dio vuelta a la página del diario de Esteban. Encontró la misma fecha. La entrada era breve, furiosa. Las letras arañaban el papel como cuchillo. La tormenta vino por él. Lo vi. El mar hervía como si el infierno abriera sus fauces. Cerré la puerta para que no me alcanzara. Él golpeaba, gritaba, como demonio arrastrado al abismo. La luz no se apagará. Protegeré el faro. Leer esas líneas arrojó a Mateo al flashback más terrible. Estaba allí de nuevo, en la estrecha plataforma exterior en la cima del faro, barandillas metálicas resbalosas por agua helada y sal. La plataforma rodea la sala de la linterna, pero no tiene más de 1 metro de ancho. De un lado, muro de vidrio del faro. Del otro, el abismo. El viento aúlla como criatura viva, llena de furia y hambre. Intenta arrancar a Mateo de la barandilla, arrojarlo abajo, a la negrura hirviente del océano. Rocío helado de las olas golpea su cara, cegándolo. El agua salada penetra bajo la ropa, cala hasta los huesos. Mateo no puede respirar. Cada inhalación es lucha contra pared de viento. Ve a través del vidrio grueso el rostro distorsionado de Esteban dentro de la sala de la linterna. El viejo le grita algo, pero las palabras no se oyen sobre el rugido de los elementos. Su boca se abre y cierra. Sus ojos están dementes. Mateo golpea desesperado la pesada puerta de hierro. Sus puños están destrozados. La sangre se mezcla con agua de mar sobre el metal, pero el sonido de sus golpes se ahoga en el estruendo de la tormenta. Esteban no oye, o no quiere oír. Una ola se alza por encima del acantilado. Mateo la ve. Muro negro de agua alto como una casa, coronado de espuma blanca. Se estrella contra el faro. La masa helada golpea la plataforma, lo barre de sus pies. Mateo se aferra a la barandilla,
Sus dedos se deslizan sobre el metal mojado. Un segundo más y será arrastrado al océano. Grita, pero el viento arranca el sonido de su garganta. El frío penetra más hondo que la piel, más hondo que los huesos. Lo siente en el corazón, en los pulmones, en el alma misma. Esto no es solo miedo, es certeza absoluta de muerte. Mateo regresó a la sala de interrogatorios. Sus dientes castañeteaban. Todo su cuerpo temblaba de frío fantasma. El sudor cubría su frente, pero tenía frío, como si aún estuviera en esa maldita plataforma. El recuerdo lo dejó vacío, completamente quebrado. Esto no era paranoia de Esteban, era intento de asesinato. El viejo lo había encerrado allí, sabiendo que la tormenta podía matarlo. Usando el océano como arma, Mateo cerró los ojos. Intentó nivelar su respiración. Había perdido. En el contenido de los diarios no encontraría salvación. No encontraría pruebas de su razón o de la locura de Esteban. Salazar regresaría y Mateo no tendría nada salvo las mismas historias que el detective ya había desmenuzado. Mateo permanecía sentado, mirando fijamente las 2 páginas abiertas. Su vista se desenfocó. Ya no leía las palabras, no procesaba su significado. Solo miraba las líneas, los signos negros sobre papel amarillento, desteñido por tiempo y humedad. Y entonces, en ese estado de desesperación distante, su mente de archivista, entrenada por años de trabajo con documentos, acostumbrada a notar detalles mínimos, marcas de agua, tintas desvanecidas, correcciones apenas visibles, hizo un último esfuerzo inconsciente. Dejó de ver qué estaba escrito y comenzó a ver cómo estaba escrito. La forma, la estructura, la letra misma. Su mirada se enganchó en una letra de su propia caligrafía pulcra, la letra D. Tenía un rizo característico, apenas perceptible, en la parte superior de la línea vertical. Un pequeño floreo, hábito del que nunca pudo deshacerse. Ni siquiera era consciente de hacerlo, solo movimiento maquinal de la mano. Mateo, lentamente, como temiendo espantar la visión, pasó la mirada a la página vecina. Diario de Esteban, letra furiosa, inclinada, letras irregulares, arañando el papel, casi irreconocible. Encontró la misma letra, D, y la vio, la misma, única, irrepetible. El rizo. El tiempo se detuvo. La sangre huyó del rostro de Mateo. Sintió náusea subiendo desde el estómago. No, imposible. Con dedo tembloroso comenzó a comparar otras letras. B. En su letra era pulcra, redondeada. En la letra de Esteban, malévola, angular. Pero la base era la misma. La forma en que la pluma comenzaba a formar el óvalo, el ángulo de inclinación de la línea vertical. F. La misma historia. Estilos diferentes. Una estructura. T. R. Z. Una y otra vez. Los estilos eran absolutamente diferentes. Uno contenido, caligráfico, controlado. El otro rasgado, furioso, demente. Pero el esqueleto de las letras era idéntico, la distancia entre trazos, la presión de la pluma sobre el papel, los floreos y rizos apenas perceptibles que se forman no conscientemente, sino a nivel de memoria muscular, como si la misma persona escribiera con mano izquierda y derecha o intentara falsificar su letra, su propia letra. Mateo dejó caer los diarios sobre la mesa. Sus manos temblaban tan fuerte que no podía controlarlas. La verdad se estrelló contra él como aquella ola sobre la plataforma del faro. Irrefutable, física, escrita por su propia mano. Había escrito ambos diarios. Cada entrada de Esteban, cada acusación, cada frase furiosa sobre conspiración, traición, amenaza inminente, las escribió él mismo. Toda su lucha de los últimos meses, todo su miedo, su enemigo, el viejo demente que convirtió el faro en infierno, el monstruo Esteban que intentó matarlo. Todo era mentira, mentira que él mismo creó y en la que creyó. Mateo emitió un sonido, ni grito ni gemido, algo intermedio. Sonido animal de un hombre cuya realidad acaba de dejar de existir. No era solo un asesino defendiéndose de un loco. Él era el loco, tan demente que creó una guerra completa en papel. Escribió 2 narrativas opuestas. Sostuvo diálogo consigo mismo, distribuyendo roles de víctima y monstruo entre 2 versiones de la misma persona. Y ni siquiera lo recordaba.
Su mente se había dividido. Fracturó la realidad en dos historias incompatibles y lo obligó a creer en una, ocultando la otra en las profundidades oscuras del subconsciente. Mateo miraba sus manos. Estas manos escribieron ambos diarios. Estas manos posiblemente mataron a Esteban. Y él no recordaba. No comprendía, no controlaba. Su identidad, toda su identidad construida sobre intelecto, control, capacidad de analizar y comprender, acababa de dejar de existir. Mateo Durán, archivista, investigador, hombre que creía en hechos y verdad, había muerto. En su lugar quedaba el vacío. Y en ese vacío solo había una pregunta que no podía responder. ¿Quién era realmente? Mateo no se movía, permanecía sentado en la sala blanca, mirando fijamente sus manos. Yacían sobre la mesa frente a él, sin vida, como cortadas del cuerpo. Dedos delgados, uñas mordidas, cicatriz blanca delgada en la base del pulgar, memoria de mecanismo de reloj roto de la infancia. Estas manos escribieron ambos diarios. Estas manos le mintieron durante meses. Estas manos, posiblemente, mataron a un hombre. Y él no recordaba. El villano no era Esteban, no era Salazar. El villano vivía dentro de él, en las enredadas vías neuronales de su propio cerebro, que lo había traicionado de la forma más retorcida, más cruel. Todos sus recuerdos, imágenes vívidas, nítidas de Esteban blandiendo el bichero, cerrando la puerta, gritando acusaciones, se convirtieron en polvo. No hechos, no verdad. Solo alucinaciones de mente fracturada en dos mitades enemigas. Mateo sintió cómo su identidad se desintegraba. Archivista, investigador, hombre que construyó su identidad sobre intelecto y precisión. Todo se derrumbó. En lugar de Mateo Durán, quedaba un cascarón vacío. Había perdido. Una resignación helada y vacía lo inundó. Ya no luchaba, no buscaba pruebas, no construía defensa, solo permanecía sentado en silencio estéril y esperaba. Cargos. Prisión. Pabellón psiquiátrico. Daba igual. Nada importaba ya. Mateo lentamente apartó ambos diarios de sí. Se deslizaron sobre la superficie metálica de la mesa con suave susurro de cuero sobre metal. Ya no quería verlos. No quería leer esas páginas mentirosas, escritas por su mano en momentos que no recordaba, evidencia de su locura. Se recostó en el respaldo de la silla, cerró los ojos, escuchó los sonidos lejanos de la comisaría llegando a través de muros gruesos. Pasos en el pasillo, pesados, medidos. Alguien pasa. Timbre amortiguado de teléfono. Voces, indistintas, distorsionadas por distancia. Sonidos de otra vida. Vida real a la que ya no pertenecía. Mateo abrió los ojos y miró fijo al techo. Los tubos fluorescentes zumbaban monótonamente. Su luz se difuminaba en su visión desenfocada, convirtiéndose en mancha lechosa. Ya no intentaba analizar, no intentaba recordar, no intentaba comprender. La lucha había terminado. El tiempo fluía junto a él, viscoso y sin sentido. Minutos, horas. No distinguía. La mirada de Mateo descendió. Sin propósito, mecánicamente, se deslizó por la mesa, por el muro gris, por la esquina de la habitación donde la pintura se descascaraba en láminas delgadas. Se detuvo en la página abierta del diario de Esteban. No leía las palabras, no procesaba su significado. Solo miraba las líneas negras sobre papel amarillento, como patrón abstracto. Trazos de tinta, espacio entre letras, textura del papel viejo, ligeramente ondulado por la humedad. Y precisamente porque ya no buscaba significado, notó la anomalía. Física, visual. En los lugares donde la tinta se había depositado especialmente espesa, en los puntos gordos al final de las oraciones, en los rizos de las mayúsculas, en las palabras tachadas, el papel estaba más oscuro, no solo por la tinta. Había manchas diminutas, similares a telarañas, de color marrón oscuro. Se extendían desde el centro de cada gota de tinta, como raíces microscópicas, penetrando las fibras del papel. Mateo frunció el ceño. Esas manchas le resultaban vagamente familiares. Había visto algo similar antes, hace tiempo, en otra vida. El recuerdo se agitó, lento y reacio. Universidad, sala de lectura de colecciones especiales, manuscritos antiguos en vitrinas de vidrio,
y un libro del siglo XVII que le permitieron estudiar bajo supervisión del curador. Las páginas estaban cubiertas de manchas oscuras similares. El archivista le explicó: Moho, daño fúngico. Las esporas penetran el papel, se alimentan del pegamento y la celulosa, se expanden en redes lentas. Moho. La palabra estalló en la conciencia de Mateo, y tras ella, como eco, resonó la voz del detective Salazar, pronunciada horas atrás en esta misma sala. El doctor Villalobos mencionó que Esteban sufría de alergia severa, casi asmática, a ciertos tipos de moho. Entonces ese detalle había parecido irrelevante, hecho médico casual sin relación con el caso. Ahora adquiría peso. Mateo se enderezó. Su corazón latió más rápido. Moho, alergia, manchas en el papel. Un segundo recuerdo emergió de las profundidades de la memoria, vívido y nítido. El Faro, cuarto de estar. Hace un año aproximadamente, cuando Esteban aún estaba relativamente cuerdo. El barco de suministros acababa de entregar provisiones, cajas sobre el piso de piedra. Mateo ayuda al viejo a revisar su contenido. Entre otras cosas, artículos de papelería. Papel, lápices, 2 frascos nuevos de tinta en botellas de vidrio. Esteban toma uno, desenrosca la tapa, lo acerca a su nariz, hace una mueca. «Huele a humedad», gruñó el viejo, como si lo sacaran de un sótano inundado. Mateo entonces no le dio importancia. Se encogió de hombros. La tinta era barata, estándar, del tipo que suministraba la administración de faros, posiblemente almacenada en malas condiciones en el depósito. Esteban devolvió el frasco a la caja con disgusto. «Bueno, usaré la vieja. Al menos esa no apesta». Pero la tinta vieja de Esteban se acabó a las pocas semanas. Tuvo que abrir la nueva, y Mateo también comenzó a usarla, para su diario. Y más tarde, cuando su mente empezó a desgarrarse por las costuras, también para el diario de Esteban. Olor a humedad, moho, alergia. 3 hechos dispersos chocaron en la cabeza de Mateo y arrancaron una chispa cegadora de comprensión. Su cerebro, entrenado por años de trabajo de archivo para buscar conexiones, cotejar datos, identificar patrones en el caos, se activó instantáneamente. Los pestillos de una cerradura compleja encajaron con clic en su lugar. Esto no era psicología, era toxicología. Mateo se inclinó sobre la mesa. Sus dedos temblaban cuando acercó el diario de Esteban hacia sí. Lo abrió en una página donde la tinta era especialmente espesa. Miró las manchas oscuras bajo la luz de las lámparas. Moho en la tinta. Algunos tipos de moho producían toxinas, micotoxinas. Había leído sobre ello mientras trabajaba en su tesis, en un capítulo sobre deterioro de documentos históricos. Las esporas de hongos, al entrar al organismo por vías respiratorias o piel, pueden causar amplio espectro de síntomas, incluyendo neurológicos, alucinaciones, paranoia, pérdida de memoria, agresión. Esteban, con su severa alergia al moho, era más susceptible. Su sistema inmunológico reaccionaba con más fuerza. La toxina penetraba más rápido en su torrente sanguíneo, alcanzaba más rápido el cerebro. Era el canario en la mina de carbón, la primera víctima de la tinta envenenada. Su paranoia, su furia, sus acusaciones. Todo eso no era demencia, no era locura en sentido tradicional. Era envenenamiento. Y Mateo, intentando preservar su cordura en el aislamiento, había comenzado a llevar un diario. Cada noche se sentaba a la mesa, mojaba la pluma en el tintero y escribía. Inhalaba los vapores. Tocaba con sus dedos el líquido envenenado. Lentamente, inexorablemente, el veneno se acumulaba en su organismo. Y cuando su propia mente comenzó a fracturarse, cuando la realidad comenzó a distorsionarse, empezó a llevar un segundo diario. El diario de su enemigo. Sumergiendo la pluma en la misma fuente envenenada una y otra vez. Mateo se recostó en el respaldo de la silla. La aterradora ironía de la situación lo golpeó con tal fuerza que se ahogó. No solo se había envenenado junto con Esteban, se había envenenado a sí mismo, con dosis doble. Al llevar 2 diarios, pasaba el doble de tiempo sobre el tintero, inhalaba el doble de vapores tóxicos en el espacio confinado del faro, donde la humedad favorecía el crecimiento del moho y la ventilación era mínima. Era víctima y su propio verdugo. Su obsesión por documentar,
única herramienta de supervivencia, forma de mantener control y cordura, se había convertido en arma de su autodestrucción. Cada entrada lo acercaba a la locura. Cada palabra era gota de veneno. Y lo más terrible, recordaba el proceso. Vagamente, en fragmentos, como a través de niebla. Noches en la mesa. Lámpara de queroseno. Tintero abierto. El olor. Acre, desagradable, pero se acostumbró, dejó de notarlo. Escribía su diario, con letra pulcra, caligráfica, y luego, vacío, niebla. Luego escribía de nuevo, con letras diferentes, furiosas, irregulares, como Esteban, vertiendo sobre el papel paranoia que no era recuerdo de palabras del viejo, sino eco de su propia conciencia envenenada. Dos voces, dos narrativas, una mente, fracturada por toxina. La comprensión de esta verdad trágica y terrible lo cambió todo. El horror de la locura retrocedió, reemplazado por claridad fría y cristalina. Mateo ya no estaba quebrado. Había encontrado lo que buscaba todo este tiempo. Explicación lógica, científica, irrefutable. No misticismo, no psicología. Química, biología. Hechos. No escaparía de la acusación de asesinato. Esteban estaba muerto, y las manos de Mateo tenían que ver con eso. Recordaba el acantilado, la lucha, la caída. Incluso si fue defensa propia, incluso si ambos estaban envenenados, la ley no perdonaría. Pero había salvado algo más importante: su cordura, su historia, su identidad. Mateo Durán ya no era víctima confundida de su propia locura. Era portador de la terrible verdad sobre lo que realmente ocurrió en Punta Ficción. La única persona que comprendía. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió. Sonido del cerrojo metálico girando en la cerradura. Pasos pesados. Entró el detective Salazar. Traía 2 botellas plásticas de agua y un vaso de papel con café. Su rostro expresaba aburrida satisfacción. Máscara de profesional que termina trabajo rutinario. Esperaba ver a un hombre completamente quebrado. Un sospechoso listo para firmar cualquier confesión con tal de terminar el tormento. Salazar se detuvo en la puerta. Miró a Mateo. Mateo estaba sentado con la espalda recta, manos cruzadas sobre la mesa, 2 diarios ordenadamente colocados frente a él. El detective entrecerró los ojos. Algo no cuadraba. Los sospechosos en ese estado normalmente se sentaban encorvados, rostro hundido en las palmas, o se mecían adelante y atrás. No permanecían tranquilos como estudiantes ante un examen. Salazar cerró la puerta, se acercó a la mesa, dejó el agua y el café en el borde. Mateo, comenzó con voz uniforme. Creo que es hora de terminar esta conversación. Has pasado varias horas aquí. Tuviste tiempo para pensar. Se dejó caer en la silla del frente. ¿Quieres decirme algo? Mateo levantó la vista hacia él y comenzó a reír, en voz baja, sin sonido. Los hombros temblaban, la cabeza echada hacia atrás. La risa era extraña, no el alarido histérico de un loco, no sollozos de desesperación. Era risa baja, casi tierna, de alguien que acababa de ver el cuadro completo. El cuadro monstruoso, absurdo, trágico completo. Salazar frunció el ceño. En 28 años de servicio, había visto cientos de sospechosos al borde del colapso. Esa risa le era familiar. Etapa final. El momento en que la psique no soporta la presión y se quiebra definitivamente. Quebrado, pensó el detective con satisfacción. Estaba equivocado. La risa se cortó abruptamente. Mateo bajó la cabeza. Miró a Salazar. Sus ojos grises claros estaban absolutamente claros. Tranquilos. No quedaba en ellos rastro de miedo, pánico ni confusión. En ellos había claridad ganada con sufrimiento. Amarga. Buscaba a un mentiroso, detective, dijo Mateo con voz uniforme. Salazar se quedó inmóvil. Mateo lentamente, sin apartar la mirada del rostro del detective, extendió la mano y señaló con el dedo la página abierta del diario de Esteban. Las manchas oscuras alrededor de las gotas espesas de tinta. Debía buscar a un envenenador. Su dedo se movió de la página al tintero cerrado, que estaba entre las pruebas en la esquina de la mesa. Frasco de vidrio con restos de líquido negro en el fondo. Y ha estado sobre su mesa todo este tiempo. El silencio cayó en la habitación, pesado y denso.
Salazar miraba a Mateo inmóvil. Su rostro no expresaba nada, pero en sus ojos oscuros apareció algo nuevo. No comprensión, todavía no, pero la primera punzada de duda. Mateo no apartaba la mirada. Ya no era un sospechoso asustado. Era testigo, experto, la única persona en esa sala que comprendía la verdad. «Analice la tinta», dijo en voz baja. «Envíela al laboratorio. Haga análisis toxicológico. Esporas de moho, micotoxinas». Hizo una pausa. «Y luego analice mi sangre y la sangre de Esteban». Mateo se recostó en el respaldo de la silla. «Ambos fuimos envenenados. Durante meses, lentamente, inexorablemente. El veneno estaba en la tinta. Lo respirábamos, lo tocábamos. Destruía nuestras mentes desde dentro, convirtiendo la realidad en pesadilla». Su voz era tranquila, casi indiferente. Esteban con su alergia sufrió más rápido. Y yo intentaba preservar mi cordura llevando un diario, y me envenené doblemente. Mateo miró sus manos. Escribí ambos diarios, es verdad, pero no recuerdo haber escrito el segundo, porque durante ese proceso no era yo mismo. Era un eco, reflejo de la locura de Esteban que veía y absorbía cada día. Levantó la vista hacia Salazar. «Lo maté. Posiblemente, probablemente. No recuerdo el momento de su muerte, pero si lo hice, no fue por malicia, no fue calculado. Fueron dos hombres envenenados al borde de un acantilado, en lucha final de dos mentes destruidas por el mismo veneno». Mateo calló. Salazar permanecía inmóvil. Su rostro seguía impasible, pero sus dedos se extendieron lentamente hacia el tintero. Lo tomaron. Lo acercaron a la luz. Líquido oscuro. Superficie de vidrio cubierta de película delgada. «Mojo», repitió el detective en voz baja. «Analícelo», dijo Mateo. «Es la única forma de saber la verdad». Salazar dejó el tintero sobre la mesa. Sacó su libreta. Comenzó a tomar notas con su letra ilegible, angular. Clic, clic. Su bolígrafo marcaba el ritmo. Finalmente levantó la vista. «Incluso si tienes razón», dijo lentamente, «incluso si la tinta estaba envenenada, no es justificación para asesinato». «Lo entiendo», respondió Mateo con calma. «Pero es una explicación, y una explicación es todo lo que tengo». Salazar cerró la libreta, se puso de pie. «Ordenaré el análisis». Se dirigió a la puerta, se detuvo en el umbral, se dio la vuelta. «Si tienes razón, Mateo». Su voz se suavizó, apenas perceptiblemente. «Entonces ambos fueron víctimas». «Sí», asintió Mateo en voz baja, «pero solo uno de nosotros sobrevivió para contarlo». Salazar salió. La puerta se cerró. Mateo quedó solo en la sala blanca, bajo el zumbido de las lámparas. Miró los dos diarios frente a él. Ya no veía en ellos enemigos o evidencia de locura. Veía tragedia. Historia de dos hombres destruidos lentamente por veneno invisible. Mateo cerró los ojos. Por primera vez en muchos meses sintió algo parecido a la paz. No felicidad, no alivio, sino comprensión. Y para un hombre cuya vida entera se había construido sobre la búsqueda de la verdad, la comprensión era suficiente.